Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por acá. Este es el tercer video que les traigo sobre introducción a Python, siempre trabajando desde una hoja de texto plano en Jupyter Notebook en Google Colab. Entonces, vamos a seguir un poco más sobre la introducción. En los anteriores dos videos relacionados a Python, habíamos estudiado los tipos de datos, el manejo con variables, introducción a las listas con NumPy y la primer condicional sencilla if-else. Esta vez vamos a ampliar un poco más nuestro estudio sobre condicionales. Vamos a estudiar la otra condición, en este caso seríamos 5, condicional if, el if, aquí va sin mayúscula y else. ¿Qué nos permite esto? Ir anidando más condicionales dentro de una misma evaluación de condicional. ¿Cómo podemos hacer un ejemplo de esto? Para verlo y también ya ponerlo en práctica. Un ejemplo, podemos decir que nota estudiante o nota alumno va a ser igual a, vamos a primero a cambiar un int, o en este caso lo vamos a manejar como un float, como una variable que va a ser de tipo flotante. ¿Qué tipo de datos podemos introducir aquí? Podríamos ahora también considerar que bien podemos en nuestro script de Python solicitar que el usuario teclee directamente el dato de la variable a colocar. Entonces, ¿qué va a introducir? También podemos dar un mensaje aquí, introduce, vamos a hacer con doble comilla para más facilidad, introduce la nota del estudiante. Dos puntos. ¿Ok? O sea, de esta manera se va a ejecutar. Ok, si ya tenemos nosotros la nota del estudiante y queremos utilizar un sinnúmero de escalas para clasificar, darnos cuenta si con esta nota el estudiante ha sido bueno, sobresaliente, se ha reprobado, entonces podemos hacer uso de esta estructura de condicional if, else, el if else. Entonces sería if nota alumno es menor que 60, en algunos otros países puede considerarse otro valor de aprobación. Si es menor de 60, 2 puntos. Siempre recordemos que con Python siempre vamos a trabajar las condicionales, los ciclos, etcétera, colocando 2 puntos. Luego enter, ya acá me permite, ya me da un valor de indentación acá, que es lo que se necesita también para que trabaje muy bien el algoritmo. Hay que tener esto muy presente, que Python necesita una indentación para este tipo de estructuras. Entonces, si la nota del alumno es menor que 60, por favor, imprime alumno reprobado. Si no, al if nota de alumno es menor que 70, imprima alumno aprobado, que puede ser deficiente. Si no, esta nota alumno es menor que 80. Esto quiere decir que entre los valores de 60 y 70 está aprobado. Entre 80 y 70 podemos decir de que imprima de que alumno buena nota. Si no, también podríamos decir alumno 60, 90. Entonces aquí que imprima alumno muy buena nota. Y por último, podríamos darle un else, considerando claro de que el valor de la variable que se dará al inicio va a estar entre 100 y un número menor. Acá podríamos controlar un poco más el flujo del algoritmo, estableciendo otro tipo de condicional, que si no es un número positivo, que si es una cadena, etcétera, pero no es la intención, sino es mostrar la estructura del condicional. Entonces, si es así, se puede colocar aquí
alumno excelente. ¿Ok? Entonces, para ejecutar, le damos acá a nuestro icono de ejecutar. Aquí nos piden ejecutar la nota del estudiante. Supongamos que en este caso el estudiante ha sacado 95. Entonces, ¿qué nos arroja? Que el alumno es excelente. Si lo volvemos a correr, y en este caso el alumno sacó 75. Enter, alumno buena nota. Lo volvemos a correr y supongamos que nuestro alumno sacó 45. Quiere decir que nuestro alumno está reprobado. Entonces, vimos esta condicional. Podríamos considerar ahora otro tipo de condicional. Aquí me corre el programa. Tendría que ponerlo de como comentario, pero no importa. Okay, tenemos otra línea. ¿Qué podríamos evaluar ahora? ¿Qué otro tipo de condicional? Bueno, evaluemos la condicional. O mejor dicho, bueno, una disculpa, no la vamos a llamar condicional. Vamos a entrar ya a los bucles. Los bucles for y while. Hay que ver de que esta condicional if, elif, else también se puede utilizar como la condicional switch. En Python no se define precisamente esta condicional de utilizar casos según algo, sino que la estructura es un elif que va anidado y que te va permitiendo ir seleccionando según los casos que se vayan definiendo. En Python no hay esta condicional. Entonces nos vamos a ir directamente a lo que es el bucle for y while. ¿Qué tipo de estructura tiene el for? Necesariamente, si nosotros traemos a luz de otros programas, siempre el for se inicia de la siguiente manera. Por lo general siempre se declara una variable for i igual 0, se inicia en 0, y menor que un valor, llamémosle un valor n, y más se está aumentando el contador a hacer ¿qué cosa? A hacer esto, y se deja entre estas llaves. Esta es la estructura por lo general de algunos tipos de la mayoría de lenguajes de programación, pero en Python, dado que los elementos que se analizan en los tipos de datos siempre son objetos, entonces también nos permite hacer recorridos de for de una manera por elementos dentro de una lista. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, imaginémonos un caso, digamos, for dato en, siempre se debe de poner in dato. El dato va a ser una variable que se va a ir generando conforme se vaya recorriendo el espacio, digamos, en una lista. Esta lista aquí puede ser cualquier tipo de elemento, lo que sea, pues. Entonces se puede dar un ejemplo: 3, 5, 8. Lo que importa acá es el número de elementos que van a tener dentro. 2 puntos, siempre se usa 2 puntos. Luego hay una indentación. ¿Qué se va a hacer? Aquí, bueno, hay que darle instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Según las que requieras por el diseño del algoritmo que estás empleando. Un ejemplo. Digamos que imprima datos. Vamos a ver qué nos arroja. Probemos. Demos control enter. Entonces, ¿qué sucedió? Podemos ver que nuestra estructura empieza un for, un in. Hay que darle una variable que podríamos llamarla o considerarla como una variable temporal que se va a ir definiendo según los números de elementos que se tienen en esta lista, y luego se le da una instrucción. En este caso yo lo estoy diciendo for dato en esta lista, tome ese dato. Él va asignando en el primer ciclo, en la primera iteración, toma el 3 y lo asigna al dato. En la siguiente toma el 5 y se lo asigna al dato. Y en la otra toma el 8 y se lo asigna al dato. ¿Y qué le estoy pidiendo? Imprime ese dato cada vez que vas iterando. Entonces, lo importante acá es reconocer eso, que necesitamos una variable que recorra una lista y luego utilizarlo para hacer una que otra instrucción. ¿Qué otro tipo de ejemplo podríamos dar? Un ejemplo.
Veamos for datos en estos que imprima prueba. Vamos a ver qué sucede. Si logramos ver de que lo que se va haciendo acá es, se va ejecutando esta instrucción conforme el número de elementos que se tienen en este recorrido. Como son tres elementos, entonces 3 veces va a imprimir prueba. Entonces de esta manera vemos esta estructura bastante interesante. En Python 3 hay una forma también de hacer este recorrido de una manera más sencilla, que podemos llamar for i in range, que lo que me va a dar aquí es un rango de elementos. Por ejemplo, for range in range 3, que me muestre y veamos qué nos sucede. Entonces vemos qué está haciendo. Está empezando for range 3, lo que te da es una serie que empieza en 0 y se va recorriendo en 1 según el número de elementos que le estás definiendo. En este caso, range 3 lo que hace es que empieza en 0. Siempre toda lista, todo recorrido aquí en Python se va a iniciar siempre en 0. Entonces podemos ver aquí las utilidades que se tienen. Por ejemplo, otro dato. Imaginemos que tenemos acá un ejemplo, una variable que se llama artículos. Los artículos es una lista y los artículos, un ejemplo, tengo una laptop. Yo tengo también, un ejemplo, un mouse. Yo tengo también un monitor. Y para finalizar, pues son artículos de computación y que también tengo un ejemplo, un micrófono, etcétera, lo que sea. Entonces, yo puedo saber o yo puedo recorrer también, decir por i in range, ¿qué datos le voy a dar? Le puedo dar len artículos. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Lo que me hace es recorrer según el número de artículos que tengo en esa lista. Tengo 4, entonces, ¿qué quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es imprimirme, ¿qué cosa? Artículos, esta es mi lista, voy a indexar con la variable i. Veamos qué sucede. Vamos aquí, esta de acá. Vamos a comentar para que no se ejecute. Entonces ejecutamos esto. Entonces podemos ver que de esta manera, en el recorrido de esta variable temporal, en cada uno de estos elementos de la lista, él me va imprimiendo artículos: laptop, mouse, monitor y micrófono. Entonces esta es una estructura bastante interesante utilizando for. Hay otras maneras, pero con esto creo que estamos cumpliendo un objetivo interesante de ir definiendo esta estructura. Ahora consideremos la parte del while. Un ejemplo, declaremos una variable temporal, digamos var temp. Le vamos a llamar que esta variable sea 8 y después le decimos while var temp sea, un ejemplo, mayor que 0, haga lo siguiente. Estamos dando impresiones porque es una forma bastante sencilla de una instrucción para no complicar tanto el algoritmo. Vamos a decir hola mundo. Entonces acá hay un punto de interés que tenemos que tener en cuenta. Antes de definir un ciclo, un bucle llamado con la estructura de while. Por lo general es qué tan recurrente se va ejecutando o se va iterando, o lo que se le conoce como un bucle definido o bucle infinito. Con for nosotros siempre de entrada tenemos que darle un número de veces que va a iterar, pero en while está abierto en el sentido de que cuando se cumple una condición él se va a dejar de ejecutar. Si nosotros le damos correr a este while, lo que estamos diciendo es que mientras esta variable temporal sea mayor que 0,
inicialmente definimos la variable, es mayor que cero, entonces imprimimos la mundo. Si yo le doy enter acá, él va a ejecutarlo esto de una manera infinita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer una condición que en cada iteración llegue a un punto donde esto ya no se cumpla para que salga del ciclo. ¿Cómo se puede hacer? Como estamos diciendo, que mientras esa variable sea mayor que cero, entonces podemos decir var temp, o nuestra variable nueva va a ser igual a var temp menos 1. ¿De qué forma podríamos hacer esto un poco más eficiente? Ya lo vamos a ver. Entonces ejecutemos nuestro código. Entonces, si podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces ejecutó porque él empieza con var temp 8. Itera la primera vez, cambia 7. Itera la segunda, le resta y cambia 6. Y así sucesivamente hasta que llega a 0. Cuando ya llega a 0, como la condición que le estamos dando es que sea mayor que 0, el igual a 0 no está dentro de la condición, entonces ahí ya se sale del bucle y ya termina. Entonces imprimió 8 veces esto. Entonces, una manera más sencilla de hacer esto puede ser, para no estar repitiendo var temp igual var temp menos 1, lo que se hace es que acá se pone el operador antes del igual. Y de esta manera se ejecuta. ¿Ya? Puede ser menos, puede ser más, puede ser por, etc. Entonces, estos son dos bucles que son muy utilizados. ¿Estamos? Entonces, ya en otro video vamos a ingresar un poco sobre el concepto de funciones, que son otras funcionalidades que tiene Python que nos van a ayudar a escribir nuestros algoritmos de una manera más eficiente para poder también no repetir tantas instrucciones. Eso lo vamos a ver en otro video. Por el momento, hasta aquí quedamos. Espero que les haya interesado esta parte de los bucles y también un poco sobre otro tipo de condicional. Entonces, nos vemos en otra entrega. Nos vemos. Chao.